El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto de 212.026 millones de euros para el año 2026, un 8,5% más que en 2025 y un máximo histórico. El afán gastador del gobierno de Sánchez no tiene freno. Ya ha aumentado en casi 100.000 millones el techo de gasto desde que llegó al poder en el año 2018, y no les quepa la menor duda de que seguirá haciéndolo todo el tiempo que pueda. Mientras tanto, acabamos de conocer que la deuda pública sigue subiendo y rebasa por primera vez los 1,7 billones de euros. Cada vez estamos más endeudados y a pesar de ello cada vez gastamos más. Parece increíble. Y como el dinero no es de nadie, como dijo en su día la vicepresidenta de Sánchez, Carmen Calvo, el gobierno ha propuesto una subida que en principio fue del 10% del sueldo a los funcionarios, que los sindicatos dijeron que era una vergüenza. Ya ha subido al 11% y de momento pues CESIF dice que no está de acuerdo y UGT y comisiones dice que sí. Ya veremos en qué acaba la cosa, ¿no? Por otro lado, la partida en donde más debería crecer el dinero si mirásemos a nuestro futuro, el gasto en inversión y desarrollo, rozó en 2024 los 24.000 millones de euros, un 1,5% del PIB, según acabamos de saber. Aunque supone un incremento del 6,9% respecto a 2023, estamos aún lejos de países como Suiza, que nos doblan en porcentaje de su PIB dedicado a investigación y desarrollo. También hemos sabido que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha pedido amparo al Congreso porque el Gobierno torpedea su investigación del gasto en pensiones. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad Villanueva. Bienvenido, Rafael. Encantado de estar. Muy bien. Oye, pues si os parece, podemos empezar, si queréis, por el techo de gasto, la deuda, ¿cómo lo veis? Miquel, ¿qué os ha parecido? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculan el techo de gasto? Pues creo que es un poco por la cuenta vieja. Pero vamos, al margen de eso, he leído hoy una noticia de la directora de la AIREF que dice que la estimación del techo de gasto y la estimación del déficit son incompatibles entre sí. Uh-huh. De tal manera que si efectivamente el techo de gasto es el que es, entonces la estimación del déficit sería probablemente mayor, ¿no? Y además luego se adentra en la contradicción que se extiende entre ambas magnitudes en relación a las comunidades autónomas, ¿eh? De tal manera que algunas de ellas, si tuvieran el 0,1% fijado por el gobierno de déficit, tendrían un incremento de gastos de mayor del 10%, o podrían tener un incremento de gastos mayor del 10%, mientras que otras, y cita específicamente a la Comunidad Valenciana, que por cierto anda muy necesitada de fondos para superar los estragos de la Dana, pues la Comunidad Valenciana tendría que disminuir su gasto para cumplir la regla correspondiente, ¿no? O sea que es un guirigay esto, que realmente la única ventaja que tiene en este momento es que no va a salir adelante, porque lo aprobará el Consejo de Ministros, pero no va a salir adelante en el Congreso de los Diputados y por tanto no va a tener ningún efecto. Rafa, ¿cómo lo ves? Y luego también la cuestión de la deuda, ¿no? Porque claro, el gobierno habla del porcentaje sobre el PIB, de la deuda sobre PIB, y va a bajar en un porcentaje terminado dentro de unos años, ¿no? Pero el monto total sigue subiendo, rebasa los 1,7 billones de euros. En fin, ¿cómo ves esta situación? Bueno, es una situación de aumento del gasto público, tal como has dicho, y ese aumento del gasto público es parte de ese aumento de precios que tenemos en España en relación a la media de la zona del euro. Es decir, hay una mayor demanda de gasto público por parte del gobierno, más consumo por parte del aumento de la población, y esto
poco a poco nos va separando del 2% que tiene la media eurozónica, de manera que España tiene más de un 3%, 3,2% en el índice de precios de consumo armonizado, y yo creo que lo que hay que hacer es justo lo contrario, contraer el gasto, es decir, no seguir aumentándolo. Yo creo que esa es una política probablemente pues oportunista y electoralista de cara a los comicios que vamos a tener en España en los próximos meses o años. Bueno, hay un aspecto adicional que yo creo que conviene tener en cuenta, y es que además de todo esto va acompañado de una previsión de aumento muy importante de la recaudación fiscal. Y entonces lo que da la impresión es sencillamente que el gobierno, como sabe que va a recaudar más porque la inflación efectivamente es un impuesto solapado que permite aumentar la recaudación, entonces decide, pues como voy a tener más dinero, voy a gastar más y así voy a repartir o hacer propaganda, porque casi todo lo que hace más que repartir es propaganda, pura propaganda, para afrontar unas elecciones en unas condiciones más favorables, como si la gente, los ciudadanos, votáramos en función de cuánto nos quiere el gobierno, digamos, cuánto nos dice, por ejemplo, la radio o la televisión. Yo es que como no veo la tele, la radio nos dice que nos quiere el gobierno, ¿no? Como ese anuncio que dice que nosotros desde lo público estamos arreglando el problema de la vivienda, y luego resulta que no hay viviendas para todos los que las necesitan. Pero bueno, desde lo público, y como lo público es una cosa sutil y fantasmahórica, ¿verdad? Pues parece que eso lo soluciona todo, y en eso estamos, ¿no? Oye, Rafa, pero este aumento del gasto, o sea, que son casi 100.000 millones más que cuando llegó Sánchez, ¿no? Esto en algún momento a lo mejor alguien podría pensar, bueno, como ahí está llegando más inmigración, pues también puede haber mayor necesidad de gasto o lo que sea, ¿no? Pues los servicios públicos y demás, ¿no? Pero esto en algún momento habrá que pararlo, ¿no? ¿O no? Sí, porque las costuras de la infraestructura sanitaria, educativa y las infraestructuras viarias pues están sometidas a una presión muy fuerte. Es decir, que todo el problema de los trenes es porque hay mucha gente que viaja en España, dentro de España, y lo mismo ocurre con la sanidad. Y desgraciadamente, pues lo que decía Miquel, es decir, que como los salarios suben con la inflación, para no perder el poder adquisitivo, los salarios suben con la inflación, pero saltan de tramo en el IRPF, claro. Con lo cual se recauda lo que no está en los escritos. Y eso hace que el gobierno, pues, en vez de gastar en investigación y desarrollo, en vez de utilizar los fondos europeos, que los tiene utilizados en 54.000 millones frente a los 163.000 millones que podría utilizar y que se nos acaban en agosto del año que viene. A mí me parece que el gobierno debería poner más hincapié, lo que pasa es que quizá está aliado con otras cosas, en la regeneración productiva de España, es decir, en tener una industria que nos permita ser más competitivos y tener un sector económico más fuerte. Pero yo creo que eso no está en su cabeza. Uh-huh. Uy, la cuestión, este es el momento, Miquel, aunque ya hablamos de esto en otra ocasión, pero vuelve a salir el tema, ¿no? De subir el sueldo a los funcionarios, ¿no? Bueno, los funcionarios, iba a decir somos, pero yo es que como soy pensionista ya no estoy en ese grupo, ¿no? Eres un privilegiado. Hombre, un privilegiado que se ha pasado cotizando hasta los 70 años, ¿eh? No como vas otros. A cobrar más, pero vas a cobrar más en las pensiones que en lo que has cotizado. No, que voy a cobrar más. Voy a cobrar bastante menos, ¿eh? Pero bueno, dejemos ese asunto. Los funcionarios pues son un grupo de individuos a los que el gobierno también trata de convencer de que les quiere y por eso les va a subir el sueldo, ¿no? Ya ha propuesto subirles un 5% entre este año y el año próximo, ¿eh? No, perdón, un 4%, aunque
en la última noticia es que había aumentado un punto y no sabemos si llega al 5, pero claro, si sumas las tasas de crecimiento de los precios de los 2 últimos años están por encima del 5%, con lo cual no recuperarían el poder adquisitivo, ¿no? Y luego el resto lo deja para después, ¿no? Luego, si me votáis, a lo mejor os subo lo que queda hasta el 10 o el 11%, ¿no? Y en eso estamos. O sea, esto es pura demagogia. Uh-huh. ¿Sí? ¿A ti? ¿Tú cómo lo has visto, Rafa, esta subida? Esta propuesta de subida que se está negociando. Sí, es una subida de 10% a 5 años. Y lo que dice es más gasto público. En definitiva, eso es lo que sí tenemos que ver. Y que probablemente haya sectores en que sí necesitemos remunerar bien a nuestros trabajadores públicos, como es la sanidad, como es la educación, y haya otros sectores donde no sea tan necesario tener tanto funcionario, porque desde que ha llegado Sánchez a la Moncloa hemos pasado, según la EPA, de 2.900 millones. No, 2.900.000. ¿Cuánto es? De funcionarios, dices. 2.900.000. Sí, casi 3 millones. Casi 3. Y ahora estamos en 3,5 millones. O sea Sí. Se ha aumentado una barbaridad. Bueno, pero es que además, claro, no hemos comentado que el asunto de la subida del sueldo de los funcionarios va acompañado también de la supresión de la tasa de reposición, uh-huh. Con lo cual es claro que la intención del gobierno es contratar más funcionarios todavía. O sea que no se trata solo de subir el 10% en 5 años a los que ya están, sino añadir a eso a unos cuantos más, porque claro, esa es la manera, repartiendo empleo, uh-huh. Esa es la manera de intentar ganar elecciones, ¿no? Oye, mientras tanto en el I+D seguimos muy abajo. Seguimos como siempre, ¿eh? Estamos en el 1,5% del PIB, según la última estimación. La media europea creo que está en el 2,3, 2,4, por ahí. O sea, casi la OCDE está en 2,7, la OCDE. Bueno, pues eso, la media europea es un poco más baja, pero bueno, un punto y pico más, o sea, estamos lejos de Europa, y además seguimos con la misma estructura, porque claro, si uno entra en los datos, pues tenemos, claro, la participación empresarial en la financiación de la I+D es del 55%, la misma que había hace 20, 30, 40 años, Uh-huh. Cuando lo que ocurre en los países avanzados es que están por encima de 2/3, en algunos casos por encima del 80% la aportación de las empresas a la I+D. Y entonces aquí parece como si todo esto de la I+D tuviera que gastárselo el gobierno, y efectivamente una gran parte viene de lo que se gasta el gobierno. Y luego además hay otro problema estructural que no se ha corregido, que es el exceso de participación de los organismos públicos de investigación en el gasto en I+D. Esto, o sea, Arrow, allá por el año 50 y tantos, escribió un artículo muy interesante en el que argumenta que, salvo en la investigación para la agricultura y para el espacio y para la medicina, el gobierno no tenía que crear ningún tipo de estructura de investigación, porque hay un problema muy importante de asignación de recursos, y el problema es muy sencillo de enunciar. Cuando un funcionario se dedica a la I+D, y no depende de la demanda, o sea, no depende de que los enfermos busquen una curación, o de que los agricultores busquen unos cultivos más adecuados, o de que la agencia espacial diga, me tienes que resolver este problema. No depende de eso. Entonces nunca sabemos si los resultados que no obtiene son debidos a que no trabaja
o a la incertidumbre radical a la que está sometido todo proceso de investigación. Entonces Arrow decía, eso no pasa en las universidades porque a los profesores de universidad les damos dinero para que tengan resultados. Si no tienen resultados no les damos dinero. Ellos cobran su sueldo, lo cobran por objetivo. No, por enseñar a los alumnos, pero no cobran por hacer méritos de investigación. Pero si no hacen méritos de investigación, entonces los echamos de la universidad porque no son suficientemente buenos. Y por tanto tenía resuelto el problema de la asignación de recursos. Pues ese problema, claro, ahora lo hemos visto en el CENIO o algo, este que se ocupa del cáncer, ¿no? Que han salido estas noticias de que ha habido 25 millones de desfalco en el CENIO. Claro, el CENIO pues es un sitio donde a lo mejor se obtienen unos resultados, pero no sabemos si esos resultados son suficientes para justificar la totalidad del empleo que existe en ese organismo. Si en cambio estuvieran vinculados a los enfermos de los hospitales, cosa que ocurre con todos los equipos que se dedican a la investigación del cáncer en los hospitales, entonces tendríamos ese control desde la demanda que no se tiene en el organismo público. Bueno, pues ese problema está sin resolver desde hace la tira de años. Yo he escrito sobre él, no sé cuántas veces, desde hace muchísimos años, pero da igual, o sea, porque en este país los que toman decisiones en esta materia no escuchan a los que sabemos algo de esto. Rafa, aparte de preguntarte... Rafa también sabe de esto. Sí. O sea que... De lo que quieras comentar sobre esta cuestión, te pregunto a Miguel sobre esta noticia que ha aparecido, que me parece llamativa, de la presidenta de la AIREF, ¿no? Que se ha quejado pidiendo amparo al Congreso, ¿no? Para que el gobierno no le impida investigar pues cómo se gestionan las pensiones, ¿no? Es que, vamos a ver, los premios Nobel de Economía del año pasado dijeron, y por eso le dieron el Nobel, que los países ricos son ricos porque tienen buenas instituciones. Y ese tema de las instituciones tiene que ver con la independencia que deben tener el Banco de España, la AIREF, que debe tener la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Son organismos independientes que deben funcionar al margen del gobierno. Una primera cosa que ya está mal es que a la presidenta de la AIREF o al presidente de turno lo nombre el Consejo de Ministros por 6 años, que le da más independencia, pero debería nombrarlo los dos grandes partidos de la oposición, es decir, y alguien técnicamente fiable. Hoy tenemos afortunadamente a una presidenta de la AIREF muy competente y que no le dejan trabajar. Y además la AIREF existe porque la Unión Europea aconsejó vivamente a España que tuviera este organismo independiente de la inspección fiscal, que esté por encima de lo que el gobierno hace y lo pueda criticar. Si le quitas esa capacidad de criticar y de analizar y de saber y de poder decir, como es el tema de las pensiones en concreto en este caso, pues estamos haciendo que este organismo pierda su independencia, pierda su actividad y los españoles dejemos de saber cómo está haciendo el gobierno para sostener el sistema de pensiones. Bueno, acabamos contigo. Pero no es el único caso, porque claro, lo que le pasa a la presidenta de la AIREF es que el gobierno le ha dicho cómo tiene que estudiar el tema de las pensiones. No que tiene que estudiar el tema de las pensiones, sino cómo, determinándole la metodología para que salga favorable para lo que quiere el gobierno. Pues es lo mismo que hizo Nadia Calviño, según sus memorias, con respecto a la estimación del Producto Interior Bruto por parte del INE, que le convocó al presidente del INE, le echó una bronca monumental y le dijo que o me subes el PIB o te vas a la calle.
Más o menos, esto es un poco esquemático, ¿no? Y efectivamente es así, o sea, es una intervención, digamos que los ministros encargados de estos asuntos económicos, en vez de preocuparse por hacer políticas que, como ha dicho antes Rafa, refuercen el sistema productivo y especialmente el sector industrial, que es donde radica la mayor, digamos, las mayores posibilidades de incremento de la productividad, etcétera. No, ellos predican el crecimiento de la economía, ¿cómo? Diciéndole al que calcula los números que los modifique. Y entonces vivimos en una economía estupenda, la que más crece de Europa y tal, donde los jóvenes no encuentran, digamos, posibilidades para su vida independiente, donde tenemos un enorme problema de la vivienda, donde tenemos las mayores tasas de pobreza de Europa, etcétera, etcétera. O sea, esta contradicción que se suele oír a veces en los medios de comunicación, de la contradicción entre la macroeconomía y la microeconomía, es que no hay contradicción. Entre la macro y la micro no hay nunca contradicción. Si la micro va mal, si la gente vive peor, es que la macro no va bien. Lo que pasa es que nos están engañando. Muy bien, bueno, pues con esto tenemos que llegar a esa gran conclusión que nos llega al final. Muchas gracias a Miquel Buesa, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.